Hola, buenas tardes. Esta es la clase número 21, referente a los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a dar hoy la clase o la charla correspondiente a la primera comunidad cristiana. Y también intentaré explicaros la generosidad de Bernabé. Es lo que tocaría hoy. Es el capítulo 4, versículo 32 al final del 5, ¿no? Pero primeramente vamos a ver la primera comunidad cristiana. Bueno, pues voy a leerlo todo, pero antes vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, capítulo 4, versículo 32, hasta el 35. Dice, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, vamos a empezar. El primer versículo. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. A ver, para la mentalidad hebrea, en el corazón estaba la inteligencia y la voluntad, y en el alma estaba la vida afectiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Pues quiere decir sencillamente que todos pensaban, todos querían y todos sentían lo mismo. ¿Y qué sentían? Pues un amor enorme a Jesucristo y un amor enorme al prójimo. Entonces, claro, no había ni discursiones, ni había intelectualismo, no había nada de esto. Ahora, ¿esto cómo nos lo podemos aplicar a nosotros? Esto. ¿eh? O sea, vamos a ver, mira, para nosotros, el cristiano que no se siente comprometido con el prójimo, con algo que le pasa al prójimo, no es cristiano. Y esto se tiene que decir con toda claridad. O sea, digamos que hay que tener, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar, digamos, ayudar a la persona que sufre. Y aquí no entra para nada si se es la simpatía, o sea, las emociones, quiero decir. O sea, no entra nada, para nada que seas simpático o antipático, o que la persona tenga simpatía o no con la persona, o que se te caiga mejor o peor. No. O sea, aquí todos son iguales. O sea, es la inclinación del alma, sería la intención que tú tienes. Tienes que tener la intención de intentar ayudar a la persona que es tu prójimo. Y no vale para nada lo que sientas, es independiente, lo que sientas en favor o en contra de esa persona. Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, habría que pensar si verdaderamente yo me he analizado en este sentido, porque a lo mejor es que nunca lo he pensado, simplemente siento una inclinación a ayudar y ayudo. O hay que pensar si verdaderamente ayudo más a gente que me es simpática,
o le echo una mano a un tipo de organización que me cae mejor que otra, ¿no? O, bueno, en fin, hay millones de ejemplos, ¿no? Pero lo importante es darte cuenta de que si tú estás en un estado medio o dices, bueno, ayudo así, ayudo a quien puedo y así va la vida, ¿no? Que lo importante es que te des cuenta en el estado en que estás, en el momento en que estás, para que puedas pedir al Señor, para que si tú ves que verdaderamente no estás cumpliendo con lo que verdaderamente esta comunidad sentía, que era todo cariño hacia Dios y hacia el prójimo, todo preocuparse por el prójimo, pues que lo pidamos a Dios. O sea, que pidamos concretamente a Jesucristo, pues, y a la Virgen María, por ejemplo, tener el carácter que ellos tenían. O sea, pedir al Señor, dame el carácter que tú tienes. Dame a la Virgen María, a la Virgen María, dame como eras tú, dame la manera de ser que tú tenías, que tú eras, cómo eras tú. Porque esto, si se lo pedimos al Señor, es exactamente lo que nos va a dar, porque el Señor lo que quiere es que seamos como Él es. Entonces, pensad en esto, en esta idea, en cómo aplicar esto a nosotros mismos y analicémonos, porque en la medida en que lo hagamos seremos cristianos de verdad o seremos cristianos mediocres, ¿no? Bueno, pues entonces sigo. Dice el versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. O sea, fijaos que aquí los apóstoles Pedro y Pablo hablan de la resurrección del Señor, pero completamente tranquilos y con toda la fe del mundo y explicando, ¿no? Es interesante ver que lo que quiere destruir la fe es la gente que quiere destruir la fe, y esto tanto en la época de los Hechos de los Apóstoles como ahora, como durante todos los siglos, siempre, la gente va a atacar eh, a la resurrección de los muertos. O sea, va a atacar el hecho de que Jesucristo haya resucitado y te van a decir que Jesucristo no resucitó. Porque si Jesucristo no resucitó, tú no resucitarás. Igual a decir, no hay nada detrás, después no hay nada. Por lo tanto, puedes hacer lo que quieras. No tiene ninguna importancia. No existe ni el bien ni el mal. Disfruta aquí y haz lo que quieras. Esto es importante, pero es que no es lo que los discípulos nos enseñaron. Los discípulos decían constantemente y hablaban de Jesucristo como que había estado con ellos en la resurrección y después de la resurrección hasta la ascensión, un tiempo con ellos, y que lo habían visto. Y fijaos, si nos vamos a la primera epístola a los Corintios, la primera epístola que escribe Pablo a los Corintios, ¿no? La primera epístola a los Corintios, fijaos que es Pablo la escribe estando en Éfeso. O sea, Pablo ha ido a Corinto, que es Grecia, ha convertido a una serie de personas, alguna comunidad judía o alguna comunidad griega, lo que fueran, ¿no? Y él ha profetizado y ha hablado sobre Jesucristo, ¿no? Pero se da cuenta, o sea, luego se marcha y sigue evangelizando en otros lugares. Entonces, le llegan noticias, mientras está en Éfeso, de que hay gente que dice que no existe, que no la resurrección, que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Entonces, fijaos en lo que dice en el capítulo, me parece que es el capítulo 15, versículo 12 en adelante, para que lo veáis, para reforzar lo que estoy diciendo. Dice Pablo, desde escribiendo a los corintios, a la gente de Corinto, mientras está en Éfeso. Capítulo 15, versículo 12, dice, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, nuestra fe es una tontería, es algo que no es inútil. Estamos siguiendo a un rabino, a un maestro que fue excelente, tuvo una doctrina maravillosa, perfecta, que la gente que hacía muchos milagros, pero que bueno, que después murió como todo el mundo.
En cambio, Pablo dice al final, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Es decir, primero resucita a Jesucristo y luego le seguimos todos. O sea, esto es muy importante para que entendamos, porque ya os digo, si esto es ahora, que nos pueden atacar en este sentido, de que Jesucristo pues no resucitó. Pero también en la época de Pablo, que es el siglo primero después de Cristo, también atacaban por ahí. O sea, siempre ha sido permanentemente esta idea, la duda sobre si Jesucristo resucitó o no, que es la esencia de la fe. Bien, entonces, seguimos un poco más con respecto a esto. Dice, seguimos, el versículo 33, bueno, ya lo he dicho, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Dice, y gozaban todos de gran simpatía. Aquí, por simpatía, se tiene que poner estima, se entenderá mejor, ¿no? Porque, a ver, esta gente era una gente tan estupenda, o sea, la comunidad primitiva que nació en Jerusalén era una gente, digamos, que Dios les debía dar una cantidad de gracias espirituales bárbaras, de manera que eran enormemente generosos, enormemente fieles, o sea, que estaban llenos de virtudes, ¿no? Hacia los mismos cristianos judíos, hacia su misma comunidad y hacia la comunidad y hacia los demás judíos que no lo eran todavía. Por eso gozaban de gran simpatía, porque es que hacían favores todo el tiempo y no se metían con nadie, ¿no? Dice el texto, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, aquí hay una cosa muy importante. Esto hay que entenderlo, pero para continuar perfectamente. O sea, en ningún momento ni Jesucristo ni los apóstoles les pidieron a las gentes que dieran todo lo que tenían y lo pusieran a los pies de los apóstoles para que ellos los distribuyeran. Nunca. Jesucristo nunca dijo eso. Y los apóstoles tampoco le pidieron a la gente que hiciera eso. Lo que pasa es que seguramente como era una comunidad muy pura, muy espiritualizada, que es que no hacían nada más que estar con los apóstoles, estaban recibiendo la Eucaristía cada día, recibían la comunión diaria, estaban en común unión con Dios y entre ellos, llegaba un momento en que eran tan espirituales, llegó un momento en que no le daban importancia a nada. Entonces pensaron, bueno, pues si nosotros tenemos algo, y pues que se beneficie toda la comunidad que va creciendo poco a poco. Pero es algo que le salió de ellos, no es algo que los apóstoles forzaran para que fuese hecho. Y esto es muy importante para lo que luego explicaré de Ananías y Safira. Pero esto tiene que quedar bien claro, sobre todo, ¿no? Entonces, el último versículo de este fragmento dice, lo ponían todo a los pies de los apóstoles, ¿no? Y se repartían, no, perdón, no había entre ellos ningún necesitado. O sea, aquí, claro, digamos que eh, la comunidad, la primera comunidad que hubo, era tan pobre, era tan verdaderamente tan entregada y tan pura, como digo, que con el tiempo Pablo organizará, digamos, unas colectas para esta comunidad primitiva. Siempre organizará, en un momento dado, lo veremos cuando más adelante en los Hechos de los Apóstoles, y luego también, si no me equivoco, en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos lo vemos también claro. Carta a los Romanos capítulo 15, versículo 25 y 20 a 28, 15. Carta a los Romanos, la carta a los Romanos 15 a 28. A ver. Dice, en un momento dado, dice Pablo, dice, mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres, de entre los santos de Jerusalén. O sea, él está en Grecia y él pide dinero en Macedonia y en Acaya, que era Grecia, ¿no? Y les explica, les dice, es que en Jerusalén hay una comunidad primitiva que está que la de siempre y van muy justos de dinero. Y si podéis, recolectamos todo, algo, y yo lo llevaré cuando llegue en mi viaje, ¿no?
Bueno, entonces él sigue diciendo, así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vosotros. Bueno, pues entonces esto es lo que quería explicaros sobre la primera comunidad cristiana. Y luego voy a explicaros un poco lo que se trata de generosidad de Bernabé, que es el capítulo también 4, versículo 36 y 37. Y es lo siguiente. Dice, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo. Lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Finales del capítulo 4. Bueno, como Bernabé sale muchísimo, voy a hacer un resumen de todo lo que sabemos más o menos de Bernabé y luego lo extenderemos. Claro, cuando yo esté explicando más sobre los hechos, pues tendremos más detalles sobre el tema. Pero primeramente que sepáis, bueno, ya lo dice aquí, que era un levita, que era originario de Chipre, que ya sabéis que Chipre está pegado a Israel, muy cerca, es la isla de Chipre, ¿no? Y que tenía, por lo visto, tenía un campo, lo vende, este campo, y probablemente lo tenía en Chipre, lo vende y lo pone a los pies de los apóstoles. Debió ser él de los primeros que se convirtieron a la fe cristiana. Y es curioso porque, fijaos, yo voy explicando cosas sueltas de Bernabé para que tengáis una idea general, ¿no? Hay un momento dado que ya encontraremos, que es, bueno, sabéis que Pablo iba en contra de los cristianos. Entonces, cuando Pablo llega a las puertas de Damasco, se convierte. Entonces, estará en Damasco unos 3 días y luego no se sabe bien qué es lo que hizo. Parece que estuvo en Arabia, vamos a suponer, como unos 2 años, una cosa así. Cuando llega de Arabia, después de 2 años, andaba a Damasco e intenta evangelizar allí. Pero claro, en Damasco había muchos cristianos. Damasco está de Jerusalén unos 100 kilómetros. Entonces, en Damasco había muchísimos cristianos, muchísimos no, pero había cristianos que estaban asustados porque conocían a Pablo, el cual en su momento, antes de convertirse, había pedido unas cartas credenciales para poder traerse a los cristianos que vivían en Damasco y traérselos a Jerusalén para que fueran juzgados. Entonces, había gente todavía, habían pasado 2 años solo. Entonces, había gente que conocía a Pablo y tenía miedo, en Damasco, ¿eh? Gente que tenía miedo de que los cogieran. Entonces, luego él, ya veréis lo que pasa, cómo se va de Damasco, esto no lo explico ahora, llega a Jerusalén. Entonces, en Jerusalén también había mucho miedo de los cristianos que tenían miedo porque ellos recordaban que Pablo los había perseguido y que se había ido hacia Damasco y no había vuelto. ¿Qué había pasado con Pablo durante esos 3 años? Una cosa así. Bueno, no lo sabían. El asunto es que lo vuelven a ver en Jerusalén y tienen miedo de que vuelva a ser la persona que era en su momento. No están al cabo de la calle de que se ha convertido. Entonces, será Bernabé el que es garante delante de los apóstoles de que Pablo se ha convertido, ¿no? Entonces, esto es otra cosa sobre Bernabé, ¿no? Entonces, otra cosa interesante también es que hay un momento dado en que la iglesia ya más establecida, la iglesia de Jerusalén, manda a Bernabé a Antioquía de Siria, ¿no? Porque había dos Antioquías, eh, a buscar a Pablo. Entonces, él va a Antioquía, luego va a buscar a Pablo, que se había retirado me parece que era a Tarso, lo va a buscar a Tarso, vuelve con él a Tarso a Antioquía y allí se queda un año con él evangelizando, hasta que planean el primer viaje. Entonces, en el primer viaje ya de Pablo, que ya lo estudiaremos, él irá Bernabé, Pablo y alguno más, y también Juan Marcos. Entonces, cuando empiezan el primer viaje, el primer viaje en Chipre. Seguramente entiendo yo que debió ser porque si Bernabé era compañero de Pablo y a ver por dónde se empezaba a evangelizar, pues bueno, pues por la tierra de Bernabé. Pues saltaron y se fueron a la isla de Chipre y de Chipre saltaron a Turquía. Pero en Chipre ya veréis lo que ocurre, pero cuando van a saltar, ya han llegado a Turquía, la persona que va con ellos es Juan Marcos y Juan Marcos se va para atrás, se echa para atrás. No quiere continuar el viaje porque debió ver que era un viaje muy, muy, muy difícil de seguir, ¿no? Entonces, esto lo explico porque bueno, después
Pablo viene, tiene lugar el concilio de Jerusalén, en el cual está, que es el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, en él participan Bernabé y Pablo, y luego Pablo se va de viaje. Y entonces es cuando le propone a Bernabé irse con él otra vez, y Bernabé le propone irse con Juan Marcos. Y entonces Pablo le dice no, con Juan Marcos no, porque es que nos dejó plantados en el primer viaje. Entonces veis cómo aquí hay una gran controversia entre Bernabé y Pablo, ¿eh? O sea, aquí no se esconde nada, vemos que son personas como nosotros y van creciendo hacia la santidad, ¿eh? Resulta que finalmente Bernabé no hace este segundo viaje y Pablo empieza el viaje con Silas. Bueno, entonces, al final de todo, en la carta a Filemón, que me gustaría dar justo cuando acabe los Hechos de los Apóstoles, porque es una carta, una epístola, una carta que es de media página, pero es una preciosidad. En esta carta a Filemón y en la primera carta a Timoteo, Pablo llama a Marcos, al que no había querido que fuese su compañero en el segundo viaje, mi colaborador. O sea, no se sabe nada, pero se supone que ya debían haber hecho las paces y Marcos ya se había incorporado, ya era discípulo de Pablo, o ya seguía a Pablo, quedaban bien con él, ¿no? Y luego lo último que se sabe es ya que Bernabé, ¿eh? con Juan Marcos, vuelven a Chipre en el año 49, o sea, no sé, unos 16 años después de la muerte del Señor, Bernabé y Marcos vuelven a Chipre. Y allí se pierde, digamos, se pierde, ya no sabemos más, o sea, ya se pierde el camino de Bernabé, ya no sabemos más sobre él. Bueno, pues esta es la charla de hoy, que es la charla 21. Os rogaría que si os ha gustado pusieseis el pulgar pues para arriba y lo compartieseis. Y nos despedimos hasta la otra semana, si Dios quiere, en que os hablaré ya de Ananías y Safira. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere, y antes rezamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.